Bien, compañeros, ahora vamos a ver un teorema de la traslación que, como les había dicho en la clase pasada, existe este método lo que nos ayuda es que podamos resolver ecuaciones en donde no se encuentre, en donde se encuentren multiplicando, como vamos a ver en el ejemplo que nos muestran a continuación. Antes de ver el ejemplo, es importante saber qué nos dice el teorema. El teorema nos dice que Laplace de una exponencial que está multiplicada por una función de t va a ser igual a la función con un desplazamiento de s menos a. Entonces, para poder entender esto, es necesario pues, realizar un ejemplo que sea mucho más claro. Entonces tenemos la Laplace de e a la 4t multiplicado por coseno hiperbólico de 8t. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esto? No podemos resolverlo así tal cual como se encuentra, ni tampoco podemos aplicarle linealidad, porque la linealidad, como les había dicho antes, solamente se aplica cuando se encuentra sumando o se encuentra restando las dos ecuaciones. Entonces, en este caso, como se encuentra multiplicando, solamente podemos aplicar el teorema de la traslación. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la traslación? Nos dice que tenemos una función, que nuestra función va a ser esta, y tenemos una otra función que va a ser nuestra exponencial, en donde nuestra función en función de t tenemos que saber cuál es la Laplace de ese caso. ¿Cuál es la Laplace de ese caso? Ya nosotros lo hemos visto, que va a ser s sobre s al cuadrado menos 64. Ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de la traslación? Nos dice que tenemos esa misma función, pero trasladada a un s menos a. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que tenemos a Euler a la 4t, pero nosotros debemos saber quién va a ser la función que vamos a trasladar en este caso. En este caso tenemos este 4. Este 4 va a ser nuestra a. Y como tenemos s menos a, entonces en este caso va a ser s menos 4. Y esa va a ser la resolución de nuestra ecuación, en donde se encuentre s, o sea, en toda función donde se encuentre s, entonces vamos a colocar, en vez de s, vamos a colocar s menos 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro teorema o nuestra solución con respecto al teorema? Quedaría s menos 4 sobre s menos 4 al cuadrado menos 64. Y de esta manera podemos resolver todos los ejercicios donde se nos presenten una multiplicación como en este caso. Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos Laplace de Euler a la 2t multiplicado por t a la 3. Ambas funciones ya las conocemos por separado cuál es la transformada de Laplace. Pero como les había dicho, primero hay que identificar cuál es nuestra función de t, y cuál va a ser nuestra función en donde ya va a ser trasladada a un s menos a. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro s menos a? Va a ser s menos 2. Y nuestra función en función de t va a ser igual a ¿qué? A 3 factorial. Ya le conocemos esa solución, 3 factorial sobre s a la 4. Sabemos que es t a la a va a ser igual a a factorial sobre s a más 1. ¿En donde quién es a? 3. Entonces sería 3 más 1 va a ser 4. Ahora, lo mismo, donde nosotros encontremos o donde haya una s, entonces en nuestra ecuación vamos a colocar, en vez de s, vamos a colocar s menos 2. Entonces será 3 factorial sobre s menos 2 a la 4. Y esa va a ser nuestra solución. Otro ejemplo para que sea mucho más entendible esta parte. Entonces, Laplace de Euler a la menos 6t multiplicado por t. Aunque parezca que el t no tenga ningún valor arriba, pues sí lo tiene. Sabemos que es aquí un 1 que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? Primero identifiquemos. Esto es f de t y esto es s más 6. Recordemos que siempre tiene el signo diferente al que se encuentra ya en exponencial. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? Nos queda 1 sobre s al cuadrado. Solamente esto, solamente la solución de esto.
Pero ahora, como nos dice el teorema de traslación, que donde se encuentra S, coloquemos S más 6, entonces sería 1 S más 6 al cuadrado. Y listo, esa va a ser la solución en este caso. Ahora, se nos van a presentar situaciones en donde no solamente van a ser transformadas a Laplace, sino que también van a ser transformadas a Laplace inversa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la traslación en el caso de la transformada a Laplace inversa? Nos dice que la transformada inversa de f c menos a va a ser igual a un Euler multiplicado a la a por t por la transformada Laplace inversa de la función, ya no en función de t, sino en función de s. Y vamos a verlo mediante un ejemplo para que sea mucho más entendible. Entonces, tenemos que nos piden hallar la transformada Laplace inversa de 1 sobre s más 1, esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Ahora, tenemos que identificar, como les había dicho anteriormente cuando les estaba explicando acerca de la transformada Laplace inversa, que nosotros debemos mirar cuál era la propiedad que ya nosotros hemos visto anteriormente, cuál más se parece a esta. Entonces, nosotros sabemos que la que más se parece a podría ser, porque todavía no sabemos si va a ser esa, podría ser la de t a la a, que es igual a factorial sobre s a más 1. Pero entonces, antes de eso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aplicar esta ecuación, este teorema que nos indica cómo debemos resolverlo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice el teorema que nosotros debemos identificar una A, en este caso va a ser esta, y debemos identificar una S. En este caso, ¿cuál va a ser la S? Va a ser todo esto. Entonces, ¿qué va a ser nuestra S? La S va a ser igual a S más 1 al cuadrado. Pero como entonces tenemos un cuadrado aquí, entonces va a ser S al cuadrado. ¿Y cuál va a ser nuestra A? A va a ser igual a 1. Entonces, desarrollando, ¿cómo nos queda? Nos queda que Euler, lo que tenemos aquí, multiplicado a la A por T. ¿Pero cuál es A? A es 1. Pero recordemos que la A siempre va a salir con el signo contrario a donde se encuentra. Aquí está positivo, entonces aquí va a ser menos T, es decir, menos 1 por T, que va a ser menos T. Multiplicado por la Laplace inversa de nuestra función en función de S. Pero ¿qué les dije que era S? Era S al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Reemplazando 1 sobre S al cuadrado. Ya más o menos vamos interpretando o vamos mirando de cuál es la función que nosotros queremos hallarle la Laplace inversa. En este caso ya se va pareciendo mucho más a lo que les había dicho anteriormente, que se parece a esto, ya la. Pero ¿cómo hacemos para que se parezca mucho más? Ya yo se les había explicado, les había dicho que había que multiplicar y dividir por el mismo valor. En este caso, ¿cuál va a ser? Si nosotros aquí tenemos que es, como si tuviéramos aquí 1 más 1. Entonces, ¿cuál va a ser? 1 factorial. Entonces vamos a multiplicar arriba por 1 factorial y abajo, voy a escribirlo más acá abajo, Euler la menos t multiplicado por la Laplace inversa de 1 que multiplica arriba por 1 factorial y abajo es al cuadrado por 1 factorial también. Ahora, ya vemos, primero debemos sacar de esta Laplace inversa, debemos sacar lo que no nos interesa o lo que no nos hace parte de la Laplace inversa. ¿Qué es? Euler la menos t, 1 sobre 1 factorial, que eso a la larga va a ser 1, Laplace inversa ¿de qué? De 1 factorial sobre s al cuadrado. Y ya aquí podemos identificar cuál va a ser la solución de esta ecuación. ¿Cuál es la solución de la ecuación? Pues muy fácil, tenemos que Euler a la menos t multiplicado a esto. ¿Pero esto qué es? Esto es t, porque sabemos que t es elevado a la 1. Aquí en este caso t es elevado a 1. Entonces ya sabemos que a es igual a 1. Entonces 1 más 1 va a ser 2. Aquí va a ser 1 factorial.
que es la solución a nuestra ecuación en este caso. Aquí tenemos Euler a la menos t multiplicado por t. ¿Listo? Bien, ahora lo que vamos a hablar a continuación es el teorema de la transformada de Laplace en la derivada de una función. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada de una función nos dice que si Laplace de la función de t existe, entonces tenemos que Laplace de la primera derivada, función de t, va a ser igual a s por Laplace de la función de t menos la función evaluada en 0. Ahora, eso es para cuando se nos presenta o cuando nosotros encontramos en nuestras funciones GEDO, encontramos una derivada como esta. Pero si encontramos en este caso Laplace de la segunda derivada, entonces va a ser igual a s al cuadrado por Laplace de la función de t menos s por la función evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0. Y eso va a ser las dos cosas que vamos a tener en cuenta para poder resolver la derivada de una función. Laplace de la tercera derivada, función de t, va a ser igual a s a la 3, Laplace de la función evaluada en t, menos s al cuadrado de la función evaluada en 0, menos s, la primera derivada evaluada en 0, menos la segunda derivada evaluada en 0. Entonces, de esta manera, nosotros podemos resolver una transformada de Laplace cuando tenemos entonces ya una función que no sabemos cuál va a ser el orden. Entonces, en este caso vamos a colocar f a la n. O más bien una función o la transformada de Laplace de una función en un orden n, sea 1, 2, 3, 10, 20, 40. Es de una forma mucho más general. Entonces tenemos s a la n por Laplace de la función evaluada en t menos s a la n menos 1 evaluada en la función en 0 menos s a la n menos 2 de la primera derivada evaluada en 0, así sucesivamente hasta la función de n menos 1 evaluada en 0. Entonces esta va a ser la fórmula general para cuando nosotros se nos presenten derivadas que tengan a la 4, a la 5, no sabemos en ese caso las que se nos presenten. Normalmente las que nosotros manejamos va a ser esta, la primera derivada, y la de la segunda derivada, que es la que comúnmente nosotros conocemos y que en nuestro curso de ecuaciones diferenciales lo hemos visto a lo largo del mismo.